¿no? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a una clase de refuerzo previo al examen final de tercero de bachillerato, ¿cierto? Ya. Vamos a ver esta clasita de refuerzo, sobre todo acerca de lo siguiente. El objetivo de este refuerzo es fortalecer el reconocimiento de variables, ¿sí? Y el correcto reemplazo en las fórmulas en la resolución de problemas, que es por lo general lo que nos suele costar un poquito, ¿no? Vamos con este primer ejercicio. Ya, en este tipo de ejercicios lo que nosotros tenemos es una progresión. Teníamos progresiones aritméticas y geométricas. Recuerden que las aritméticas se relacionaban directamente con sumas y restas, mientras que las geométricas eran con multiplicación. Miren aquí, voy a ponerles acá, ¿no? Dice, la progresión empieza con el 3, luego tengo el 10, 17, 24, y aquí la incógnita es qué número le sigue. Entonces yo debo hacer un análisis, ¿no? Entonces voy a ponerles aquí más grande. Entonces, empezamos por el 3, luego tengo el 10, luego tengo el 17, luego el 24. Después me preguntan qué número es el que sigue. ¿Qué estamos viendo que pasa de izquierda a derecha? ¿Qué me pueden decir ustedes? Para yo llegar del 3 al 10, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Cuánto se sumaría? Del 3 para llegar al 10. 7, ¿no es Siete. cierto? Pues 7. Si yo vuelvo a hacer eso mismo, vuelvo a sumar otro 7 al 10, llego a 17, sí, ¿no es cierto? Se cumple. Si yo al 17 le sumo otra vez el 7, ¿cuánto me da? 24. ¿Ya? Entonces, el siguiente número de la sucesión va a cumplir con esta regla, mire, esta ley de formación. Entonces, ¿cuánto será el siguiente? 24 más 7, ¿cuánto nos da? 31. Perfecto. Treinta y Cambiar uno. a 31. Ya. Entonces, cuando ustedes vean una sucesión, yo debo analizar qué está pasando de izquierda a derecha. ¿Qué está pasando con el siguiente término? De esta manera yo me doy cuenta cuál es el término que sigue. ¿Alguna preguntita en este ejercicio? ¿Fácil, difícil? Fácil, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a ver la siguiente, que es una sucesión especial, ¿sí? Esta sucesión especial nosotros la trabajamos también cuando estuvimos estudiando. Esta es la sucesión más famosa, también conocida como sucesión de Fibonacci, ¿ya? ¿Qué me decía esta sucesión de Fibonacci? Era muy especial, miren, aquí está la sucesión, ¿no? Dice 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. ¿Qué estará pasando? Lo que pasa en esta sucesión de Fibonacci es que yo debo sumar los dos primeros términos para conseguir el siguiente. Por ejemplo, yo tengo estos dos términos de aquí, 0 y 1. Si estos dos le sumo, ¿cuánto me da? 0 más 1, 1, ¿no es cierto? Uno. Sí. Sí me da el siguiente. Después tengo que volver a sumarme. Ahora sumo los dos siguientes, o sea, el 1 y el 1. 1 más 1, ¿cuánto me da? 2, ¿no es cierto? Y si ven, me da el siguiente, ¿no? ¿Sí? Me dio el siguiente. Dos, tres. Eso, entonces, yo hago esta es la regla de formación. Entonces, miren, si yo sumo estos dos, me va a dar el siguiente, miren, 1 más 2 es igual a 3, ¿ya? El siguiente, miren, 2 más 3, ¿cuánto me da? 5. 3 más 5, ¿cuánto me da? 8, ¿sí? ¿Y cuál será el siguiente número, el que va aquí? Deberá Trece. sumar eso, 5 más 8 me da 13, perfecto. El siguiente, ¿cuánto me saldrá el siguiente? ¿Cuáles debo sumar? Y 8 uno. más 8 más 13, perfecto. ¿Cuánto? 20, 21. 21. Perfecto. El siguiente sería 13 más 21. ¿Cuánto me da? Ese serían 34. 34. Perfecto. El siguiente, ¿cuánto me da? 21 más 34. ¿Me da cuánto? ¿Cuánto ahí? 55. 55. Entonces, miren, en esta sucesión famosa de Fibonacci funciona de esa manera. Tomo los dos primeros y ese me va a dar el siguiente. ¿Sí? Tomo estos dos que me quedaron y me da el siguiente. Entonces, si a mí me aparece en el examen la sucesión de Fibonacci, yo debo hacer ese procedimiento. Fácil o difícil. ¿Sí? Como ven, cada sucesión tiene una regla de formación, que es muy sencillo de poder encontrar cuál es el número que sigue. ¿Alguna preguntita en este ejercicio de aquí? No, ¿no es cierto? Está muy fácil. Vamos con la siguiente, ¿ya?
Ahora, vamos con vectores, miren. Nosotros vimos también el producto entre vectores. Decíamos cuando yo tengo un vector A multiplicado por un vector B. Ya, eso es lo que yo analizo. Cuando yo analizo esto de aquí, yo tengo que utilizar una fórmula. La fórmula del producto, ¿qué me decía? Cuando yo busque el producto punto, ¿sí? Entre dos vectores, esto es igual. ¿Cuál es la fórmula? Ustedes tenían el formulario. Tenemos que es el módulo de mi primer vector multiplicado por el módulo de mi segundo vector y esto por el coseno del ángulo que lo separa, ¿sí? Esta es la formulita que yo debo utilizar. Ahora, muy bien, vamos a reemplazar. Miren, ahí me están dando los datos, ¿saben? Me dicen que el módulo de A es 8, el módulo de B es 5, y el ángulo con el que estamos trabajando es de 45 grados. Vamos a reemplazar. Para este ejercicio vamos a tener que utilizar también la calculadora. Entonces, vamos a ir. A por B, vector A por el vector B va a ser igual. En vez de poner el módulo de A, ¿cuánto dice el módulo de A que valen mis datos? 8, ¿no es cierto? Multiplicado por el módulo de B. ¿Cuánto dice que vale el módulo de B? 5. Todo esto por el coseno de qué ángulo? De 45. De 45. ¿Ya? Vamos a ingresar esto en la calculadora, aunque podemos primero hacer la multiplicación del 8 por el 5. No sé si conocemos. 8 por 5, ¿cuánto es? 40, ¿cierto? 8 por 5, entonces hacemos esta multiplicación, nos da el 40. Y esto debe estar multiplicado por el coseno de 45. Esto de aquí sí vamos ya a ingresar directamente en la calculadora y vamos a ver cuánto nos sale, ¿sí? Utilizando la calculadora. Entonces, en mi calculadora yo utilizo, pongo primero el número 40, luego en la parte superior yo busco las funciones trigonométricas. Vamos a ver qué dice sin, cos y tan. Entonces doy clic a la de cos, que es de coseno. Y seguido de eso agrego el 45, que es el ángulo, ¿ya? En este caso nos está dando un valor con decimales y nos sale que es 28 y tomo dos decimales, con 28, ¿sí? 28 con 28, ¿ya? Y este sería el resultado, ¿sí? En el banco de preguntitas ustedes tienen otro ángulo que es especial, que es el coseno de 60. Van a ver que ese coseno de 60 es mucho más fácil y nos va a salir un número entero, ¿sí? Así que no se preocupe. Lo importante de este ejercicio que es reemplazar bien los datos, reemplazo bien los datos, ingresar bien en la calculadora, nada más, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí tal vez? Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Operación entre vectores, ¿ya? Un vector puede ser expresado en componentes, ¿sí? O coordenadas también se podría llamar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi vector A, ¿ya? Y mi vector A tiene las siguientes coordenadas. Tiene 7 en Y más 3 en J, ¿ya? Y más 4 en K. Entonces, miren, las componentes con las que estoy trabajando es I, J y K. Si a mí me dan otro vector, como por ejemplo el vector B, y me dicen que este vector está compuesto por 3i más 4j más 10k, y a mí me pueden pedir operaciones entre estos vectores. En este caso yo quiero hallar, vamos nosotros a hallar la operación del vector A más el vector B. Esta es la operación que yo voy a encontrar. ¿Cuánto vale si yo sumo estos dos vectores? Y aquí es muy sencillo. Mi recomendación cuando yo sumo de esta manera, vamos a sumar de manera vertical, suelo decir yo. Vamos a sumar de manera vertical como cuando hacemos una suma común. Pues aquí yo voy a tener el vector A más el vector B. Y empiezo a sumar respetando las componentes por componentes, como cuando decimos factor común, por ejemplo. Lo que tiene la componente y en el vector A tiene que sumarse con lo que tiene la componente y en el vector B. ¿Y qué me sale? 7i más 3i, entonces sería 7 más 3. ¿Cuánto me da? 10. 10 10, y 10i, perfecto. Sumo los números y se mantiene en este caso la componente que sí. Vamos con el siguiente. En este caso me tocaría la j, que sería 3j, ¿sí? 3j más 4j. ¿Cuánto me da esto?
7J. Ya, más 7J, ¿no es cierto? Es positivo. Y finalmente la componente de K. ¿Cuánto me da? Dice 4 más 10. 4K más 10K. ¿Cuánto me da? 14, ¿no es cierto? 14K, porque 4 más 10 es 14. Y de esta manera yo encuentro. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos tipos de ejercicios? Es que cuando yo sumo en este caso lo que corresponde con su componente. I con I, J con J y K con K. No hay por dónde perderse. Sumamos de manera vertical. ¿Alguna pregunta con este tipo de ejercicios? ¿Está fácil o está difícil? Fácil, ¿no es cierto? Sumamente fácil. Vamos a ver por aquí tenemos un mensajito. Ya, que no hay ningún problema. Perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Ya? Esto es de los últimos temitas que vimos. Nosotros estábamos viendo lo que era corriente eléctrica, ¿no? Y empezamos nosotros bueno, a ver qué era la intensidad de corriente eléctrica, qué era el voltaje, qué era la resistencia. La intensidad nosotros hablábamos como cantidad, ¿no? La cantidad de electrones que se mueven a través de un conductor. Sí, donde hablábamos que el voltaje está dado por las baterías. Si una batería más pequeña, una batería de automóvil, cambian sus voltajes. Y la resistencia era con la fuerza que se opone, ¿sí? Cualquier tipo de material al paso de los electrones. Eso es lo que habíamos hablado nosotros. Y en lo cual nosotros llegamos a la conclusión de la fórmula general o la que solemos utilizar, que es esta que tenemos aquí, men, que la intensidad, recuerden, la letra I representa intensidad de corriente eléctrica y se mide con, bueno, la unidad de medida es la A, que significa amperios, ¿sí? O amperes. El voltaje se representa con la letra B y se mide en voltios, que se representa con la letra B también. Y finalmente la resistencia se la mide en ohmios, que se representa con esta letra griega, ¿sí? Con esta letra N. Ahora, muy bien, esta es mi fórmula principal, que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero nosotros de aquí tenemos dos fórmulas derivadas que también vamos a utilizar. Estas fórmulas se derivan de esto, que simplemente es cuando yo busco, por ejemplo, el voltaje. Digamos que a mí en el ejercicio me piden el voltaje. Para cuando me pide el voltaje, yo tengo que utilizar la siguiente fórmula. El voltaje va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia, ¿sí? Y cuando a mí me pidan la resistencia, en este caso va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces, como si ustedes se dan cuenta, yo en este caso o en estos ejercicios yo tengo tres formulitas, ¿sí? Tres formulitas. Si es que a mí me piden hallar la intensidad, utilizo la número uno. Si a mí me piden hallar el voltaje, utilizo la número dos. Y si me piden hallar la resistencia, utilizo el número tres. ¿Ya? Entonces son las tres formulitas, las únicas tres formulitas que vamos a utilizar en este tipo de ejercicios, donde trabajamos con intensidad de corriente eléctrica, con voltaje y con resistencia. Vamos a ver un ejercicio y vamos a identificar cuál de las tres fórmulas yo debo utilizar. ¿Ya? Entonces dice, halla la resistencia de una licuadora que trabaja con una intensidad de 50 amperes con un voltaje de 110 voltios. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante siempre saber leer. ¿Sí? Saber leer. Yo debo sacar siempre mis datos y mi incógnita, ¿sí? Y mi incógnita. Entonces vamos a leer, miren. Al inicio está la pregunta, miren, lo que yo debo buscar. ¿Qué me dice que tengo que encontrar? Dice, hallar la resistencia. Dice. Entonces, ¿cuál es mi Resistencia. incógnita? La resistencia, miren, R, yo estoy buscando R. Dice. Entonces, mi incógnita es R, hallar la resistencia. ¿Ya? De una licuadora que trabaja con una intensidad. Y miren, dice intensidad y nos dan en amperajes. ¿Esto de aquí qué es? ¿Con qué letra se representa la intensidad? Con la I, ¿no es cierto? La I, de 50 amperes. Y con un voltaje, dicen, voltaje, recuerden, voltaje con la letra V, ¿no? Con la letra V, de 110 voltios, ¿ya? Entonces, ¿cuál de mis fórmulas debo utilizar? Miren, me están pidiendo la resistencia, la uno, la 2 a la 3. ¿Cuál dijimos que tenemos que utilizar? En este caso, La 2. será la 2. ¿La 2 qué tenemos aquí? La 2 No, tenemos perdón. el voltaje. ¿Cuál ha sido? La 3, ¿no es cierto? La número 3, miren, nos dice que la resistencia es igual a ¿qué? Voltaje sobre intensidad. Intensidad.
Eso, entonces ponemos resistencia, utilizo la fórmula, en este caso identificada, es voltaje sobre la intensidad. Entonces, la resistencia, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje? 110, ¿no es cierto? 110 volts. ¿Y la intensidad? 50 amperes. Entonces, el valor de la resistencia es igual. 110 dividido para 50, ¿cuánto nos sale? Calculadoras. ¿Cuánto nos queda? Mm, calculadora. Sí. ¿Cuánto nos queda? Tienes Vamos una a calculadora. Santi, pasa mi teléfono para ¿Cuánto nos quedó ahí? ¿Ya? Bueno, metiendo esto en la calculadora, que van a hacer eso después, ustedes igual en la casa, me va a quedar un valor de 2,2. Sí, de 2,2. En este caso yo pongo la unidad de medida de la resistencia. Recuerden que arriba ya les puse las unidades. Decíamos que se mide en ohmios, ¿sí? Que es esta letra griega. Pongo ohmios, ¿ya? Y de esta manera yo encuentro el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, miren, para este tipo de ejercicio recuerden lo siguiente. Yo debo leer. Si me dice hallar la intensidad, entonces intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Si me piden la resistencia, entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Si me piden el voltaje es igual a la resistencia, ¿sí? Por la intensidad. Entonces yo debo identificar, primero, leer bien el enunciado, identificar qué fórmula debo utilizar y reemplazar bien los datos. Recuerden que en física eso es lo más importante. Identificación de datos, identificación de la fórmula y un correcto reemplazo de qué? De los datos en la fórmula. Y finalmente, como para ya hacer bien todo, ingresar bien los datos en la calculadora. ¿Sí? Porque de nada sirve que haga bien si en la calculadora al final no ingreso bien mis datos. ¿Ya? Eso. Vamos con el último temita que nosotros vimos, que es acerca de choques. ¿Ya? Cuando nosotros vimos choques, nosotros vimos dos tipos de choques. Teníamos los choques elásticos y los inelásticos. Los elásticos, las exacto. Los elásticos decíamos nosotros que, por ejemplo, en las bolas de billar, ¿sí? Cuando se juega billar y hay un choque, ¿no? Hay un choque entre estos, ¿sí? Hay un choque entre estas bolas de billar. No se rompen ni nada, miren. Cada una de estas sale con, bueno, ingresa con una velocidad inicial y salen con una velocidad final, que se representaba con U2. Este igual tenía una velocidad, ¿sí? Que es la velocidad 2 y salía con una velocidad final 2, ¿ya? Pero también nosotros vimos otros tipos de choques, que eran los que no son elásticos, que nosotros los representábamos por lo general con objetos, ¿sí? Como vehículos, decíamos, ¿ya? Si yo tengo un vehículo, ¿ya? Y este vehículo de aquí, ¿ya? Este vehículo de aquí, ¿qué pasaba? Se colisiona con otro vehículo, decíamos, ¿ya? O con una moto, cualquier otro objeto, ¿ya? Digamos que se colisionó con una caja, que era una caja. Entonces, cuando estos de aquí se chocan, tienden a deformarse, se rompen, en otras palabras, ¿sí? O se deforman. Y por lo general terminan quedando pegados en una sola masa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una masa 1 y aquí tengo una masa 2, después del choque queda en una sola masa 1 más masa 2, ¿ya? Pero no era lo mismo con los inelásticos, miren. Estos cada quien, después del choque, seguían con sus masas separadas, no quedan juntas, ¿ya? Y después de esto, obviamente en este caso cada una de ellas lleva su velocidad, ¿sí? Lleva su velocidad, pero después del choque quedan juntas. Y al quedar juntas van a llevar una sola velocidad final que se representaba con la U, ¿ya? Entonces más o menos para que se acuerden un poquito de lo de choques que nosotros habíamos visto. En este caso vamos a ver un ejemplo de un choque que es inelástico. ¿Qué quiere decir? Que después del choque los objetos presentes van a quedar unidos en un mismo cuerpo y van a llevar una misma velocidad. Entonces, miren, dice, un cuerpo de 10 kilogramos se dirige en línea recta, ¿sí? A 3 metros sobre segundo. Esa es su velocidad, ¿no? Hacia otro cuerpo de 4 kilogramos que se encuentra en reposo. Si me dice que se encuentra en reposo, ¿cuál será su velocidad? ¿Qué significa reposo? Que está quieto. en cero. Perfecto, entonces su velocidad es cero. Luego de un choque frontal, se quedan pegados. Calcular la velocidad final de los mismos. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esto. La fórmula utilizaria despejada es esta, ¿sí? La U significa ¿sí? La U. En este caso es la velocidad final
después del choque, ¿no? La velocidad final. Ahora, muy bien, yo tengo que sacar mis datos y aquí tengo que tener mucho cuidado al momento de poner mi nomenclatura. Entonces, el cuerpo, el primero que nos sale es el primer cuerpo. Entonces, tiene una masa. Entonces, empezamos con la masa número 1 de mi primer cuerpo. En este caso, que me dice que son de 10 kilogramos. Y este cuerpo de aquí, como es la masa 1, tiene su velocidad inicial 1, que en este caso es de 3 metros sobre segundo. Esto es correspondiente al primer cuerpo. Luego dice, hacia otro cuerpo que tiene masa de 4. Dice, entonces, este va a ser M2, que es el cuerpo 2. ¿Sí? La masa del segundo cuerpo. Es de 4 kilogramos. Que se encuentra en reposo. Eso quiere decir que esta velocidad 2 de este cuerpo es 0. ¿Ya? Y dice, luego del choque frontal se quedan pegados. Calcular la velocidad final de los mismos. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula a utilizar? La que tenemos aquí. Tengo la masa 1, tengo la velocidad 1, la tengo, masa 2 la tengo, velocidad 2 la tengo, masa 1 la tengo y masa 2 la tengo. Simplemente hay que reemplazar y tener cuidado al hacer las operaciones del producto y de la suma. Entonces, la velocidad final va a ser igual. Tenemos una línea de división y empezamos a reemplazar teniendo mucho cuidado. Masa 1, ¿cuánto vale mi masa 1? 10, ¿no es cierto? 10 kilogramos. Multiplicado por la velocidad 1, 3, ¿no es cierto? 3 metros sobre segundo. Más masa número 2, 4 kilogramos, multiplicado por la velocidad 2, que en este caso es 0, ¿sí? Que en este caso es 0, 0 metros sobre segundo. ¿Ya? Y abajo a mí me está dando ¿qué? Me está dando lo siguiente, me dice la suma de las masas. Masa número 1 son 10 kilogramos, más la masa número 2, que es de 4 kilogramos. ¿Ya? Y aquí lo único que yo debo tener mucho cuidado es al momento de hacer las operaciones. Primero de la multiplicación y luego de la suma y finalmente de la división. Vamos a ver. Entonces, la primera multiplicación, 10 por 3. ¿Cuánto es 10 por 3? 30, ¿no es cierto? 30. ¿Qué unidades me queda? Kilogramo multiplicado por el metro segundo de la velocidad. Perfecto. Más 4 multiplicado por 0, ¿cuánto me da? Todo lo que se multiplica por 0 se convierte en ¿qué? En 0. ¿Sí? En 0. 4 por 0, 0. Entonces aquí me queda prácticamente más 0. O también puedo omitirle, ¿no? Como ya me queda 0, yo ya no le pongo. Le omito, ¿sí? Y abajo, 10 más 4, ¿cuánto me da? 14, ¿no es cierto? 14 kilogramos. Ahora, muy bien. Hacemos esta división. 30 dividido para 14. Nos debe salir a 2 punto algo, si no me equivoco. 30 dividido para 14. Con dos decimales podemos. ¿Cuánto nos salió? Vamos a ver. Nos sale 2,14. Si esto de aquí que estoy buscando es la velocidad final, recuerden que la velocidad está en metros sobre segundo. Y aquí sale esto, miren. Yo puedo simplificar el kilogramo del numerador con el kilogramo del denominador. ¿Y cuál es la única unidad que me queda en este caso de aquí? Metro sobre segundo. Entonces me quedarían 2,14 metros sobre segundo. Y este sería el resultado para ese ejercicio.